Hola a todos, les saludo a su amiga Ana Karen Ledesma. Es un gusto poder estar aquí con ustedes una vez más. Estamos en la tercera temporada del podcast Derecho por lo Chueco y este es el primer episodio. Espero que todos se encuentren del mejor. Y bueno, para esta temporada tenemos a nuevos integrantes y para mí es un placer presentarles al equipo chueco que nos acompañará en esta nueva temporada. Hola, es un gusto estar con ustedes una vez más aquí en el podcast Derecho por lo Chueco. Soy Mariana de Jesús y estaremos abordando temas muy importantes y no se lo pueden perder. Muy buen día a todos, es un gusto poder estar en este podcast. Soy Dora Méndez y estaré acompañándolos en esta nueva temporada en Derecho por lo Chueco. Muy buenos días, me da gusto que nos estén escuchando el día de hoy. Espero que estén teniendo un excelente día y que lo que abordemos el día de hoy en este podcast sea de interés y utilidad para todos ustedes que nos escuchan. Hola, muy buen día tengan todos. Me da mucho gusto tener que compartir este podcast con mis compañeros de equipo. Deseo que les sirvan los temas que abordaremos el día de hoy. Espero que se queden hasta el final y se pongan cómodos y disfruten de este podcast. Saludos a todos los oyentes de Derecho por lo Chueco. Soy Andrew Ramírez y estoy emocionado de ser el nuevo integrante en Derecho por lo Chueco. Seguiremos aprendiendo sobre el derecho juntos. 1.1. Definición: derecho contrato. El derecho del trabajador es el conjunto de principios y de normas típicas que regulan las relaciones que se crean con ocasión del trabajo dependiente y por cuenta ajena. Con esta definición se puede decir que el derecho de un trabajador son aquellas normas que ayudan a regular las relaciones humanas, en este caso el de un trabajador en una empresa. Se basa en los valores y principios que se orientan en la convivencia. De la misma manera que se ejercen derechos, se ejercen obligaciones, pero no solo en el ámbito laboral, sino también en lo administrativo. Más que nada en lo cotidiano. Desde muy pequeños podemos decir que nuestro derecho es la libertad y el derecho a la vida. Pero muchas veces nos prohíben eso, por ejemplo, en un aborto nos prohíben y quitan la vida y en la libertad al ser esclavos de una persona. El contrato es el acuerdo de voluntades que se establecen entre patrón y trabajador para llevar a cabo determinada actividad en la que parte llamada trabajador puede tener o no cierta habilidad, a cambio de un beneficio económico que le permitirá atender necesidades personales o familiares. Ahora, tomando el tema del contrato, como se mencionó, es un acuerdo de voluntades, se dice así, por las dos partes, que en este caso sería el trabajador y el patrón. Llevan a un acuerdo donde los dos pueden ser beneficiados en algo, ya sea económicamente o en una actividad. Los contratos se pueden clasificar de acuerdo a su tiempo o más bien a su duración, su naturaleza y su forma. No solo existen contratos escritos, también existen contratos orales. Ambos contratos crean obligaciones y derechos. Existen muchos ejemplos de contratos, pero uno de ellos son los contratos de compra-venta, contratos de arrendamientos, entre otros. 1.2. Trabajador, patrón, trabajo. El trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Se puede mencionar que un trabajador es una persona física, más bien un individuo que se identifica por su nombre, que tiene una relación de trabajo con otra persona, ya sea física o moral, y se puede conocer como jefe o patrón, ya que el trabajador presta sus servicios personales subordinados a la otra persona. Su dirección a cambio de un sueldo por las actividades que ha hecho en un determinado tiempo, ya sea así por las mínimas cantidades de actividades que se haya hecho. También esto nos lleva a la medición de un contrato individual de un trabajo, porque de esta manera se lleva un acuerdo entre un trabajador y un patrón.
y el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otro trabajador, el patrón de aquel lo será también de estos. Entonces, un patrón es una persona física, como se mencionó anteriormente, un individuo conocido por su nombre, o moral, una o varias personas. Cabe mencionar que un patrón tiene la responsabilidad de dirigir no solo a una persona, sino también a un grupo de personas. Si hablamos en el ámbito laboral, el patrón es el que dirige a los trabajadores y hace ver cómo desempeñar cada una de las actividades de los trabajadores. Y no solo eso, también debe de preocuparse por la seguridad y salud de sus trabajadores, aunque últimamente se ha dejado de ver esto. El trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio. Existe respeto para las libertades y dignidad para quien lo presta, y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. El trabajo es una actividad económica donde se genera dinero por la prestación de horas que dedican a la producción de un bien o servicio, y así como se genera dinero, se generan responsabilidades por cada acto que hagamos. El trabajo se puede desarrollar desde una actividad chica hasta algo grande. Por ejemplo, el de ir a cuidar a un animal ya se considera un trabajo porque asumen la responsabilidad de cuidar al animal por algo de dinero. El trabajo en la mayoría de las ocasiones no se hace por gozo, y lo digo porque hay personas desde muy chicos que se obligan a trabajar por situaciones económicas dentro de la familia, de la misma manera haciendo a un lado los estudios. Y así como lo menciona este artículo, el trabajo es un derecho y toda persona puede gozar de este sin necesidad de que alguien se lo prohíba. Dentro de este artículo se encuentra el respeto a la dignidad humana, la no discriminación, entre otros factores. 1.3. Salario y su protección. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Con esto se puede mencionar que el salario es obligatorio y se está cumpliendo con alguna actividad, sea mínima o grande. Por ejemplo, al hablar por unidad de tiempo se está hablando por horas, días, semanas o meses. Si es por unidad de obra, como pieza, tarea o proyecto. Si es por comisión, como beneficios o el porcentaje de las ventas. Y si es a precio alzado, podría decirse que es una suma fija por un trabajo determinado o cualquier manera con las que se acordó. Integración del salario. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, según el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces podemos decir que el salario es la remuneración casi siempre económica que se le da a una persona por cierto periodo, por prestar su tiempo, energía a ciertas actividades para una empresa. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, según el artículo 84 de la misma ley. El salario, entonces, está integrado por un pago diario, dependiendo la jornada laboral, pero también deduciendo las prestaciones laborales. Recuerdo que cuando hacía mis prácticas por parte de CONALEP, me tocó ver la conocida nómina de la empresa maquilera de donde estaba. En ese tiempo a personas se les descontaba una parte para el seguro social, a algunos se les descontaba otra parte por préstamos solicitados días anteriores. Sin embargo, sus días no eran pagados por completo. Situando un poco el contexto, era 2021, casi saliendo de una pandemia, por lo que no había mucha producción para que el personal cortara o tendiera. Si no se cumplía con una meta estimada del día, que era de 1000 piezas por persona, no se les contaba el día completo.
Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por su menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuera este, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. El aguinaldo es una obligación por parte del patrón hacia el trabajador que se da cada año y como mínimo se le debe de dar una cantidad similar a 15 días de trabajo, pero la última parte del artículo es una parte conveniente que me hubiera gustado leer antes. Cuando entré a trabajar en el restaurante donde estoy actualmente no recibí aguinaldo, aunque entré a finales de noviembre del año pasado. Mis compañeros lo recibieron el 24 de diciembre. No lo vi mal en ese momento porque llevaba poco tiempo, pero este artículo sustenta que no importa la duración que se lleve prestando su servicio, se debe recibir el aguinaldo incluso si no se ha cumplido el año de acuerdo al tiempo trabajado. Duración del contrato. Se entiende que contrato individual de trabajo es aquel por medio del cual una persona física, trabajador, se obliga a prestar servicios personales para una persona física o jurídica, patrón, bajo la obediencia y acatamiento de éste, quien a su vez se obliga a remunerar por estos servicios mediante el pago. El contrato es un acuerdo de ambas partes, casi siempre de forma escrita, en donde el patrón acepta los acuerdos y compromisos del patrón y viceversa. Además, se establece un lapso de tiempo en el cual el empleado desempeñará su servicio. Debe establecerse el salario del trabajador, así como su tipo de jornada laboral, el puesto que se piensa realizar. Tomando como ejemplo la empresa maquilera, en mi estancia por ese lugar noté que había varias personas que no tenían contrato de trabajo. A mi parecer, esto realmente podría afectarles en algún futuro porque ¿cómo demuestras que estás laborando en esa empresa? Inclusive en el restaurante en el que me encuentro actualmente, personas que llevan años ahí aún no cuentan con un contrato laboral. Los tipos de contrato de trabajo que condicionan a sus firmantes a los derechos y obligaciones recíprocas son los siguientes. Por tiempo determinado, es aquel en donde se determina el tiempo por el cual el trabajador prestará sus servicios al patrón. Por ejemplo, en una empresa que es distribuidora de resinas, establece con sus trabajadores un contrato de prueba de 3 meses, en donde se capacita al personal y se demuestra el desempeño de este. Si después de ese tiempo la persona demuestra un excelente desempeño, se firma otro contrato por un lapso más largo. Por tiempo indeterminado, este tipo de contrato no se encuentra sujeto a tiempo, es decir, que mediante este contrato el trabajador presta sus servicios sin que éste tenga un vencimiento expreso. A diferencia del anterior, este no tiene una fecha de terminación y podríamos decir que este es de los contratos en donde se tiene mejor estabilidad, ya que se tiene la certeza de que ambas partes no están sujetas a una fecha en específica para el fin del contrato, ya que el puesto de trabajo siempre estará ahí, incluso cuando ambas partes ya no quieran continuar laborando juntos. Por obra determinada, este tipo de contrato se da cuando un trabajador es contratado por el patrón únicamente por una obra en específico, por ejemplo la construcción de una casa, o cuando se contrata al personal para realizar una actividad en especial y por un tiempo en específico. Otro ejemplo que podemos presentar es cuando el patrón contrata a un arquitecto para diseñar un local, ya sea un respectivo estudio a las dimensiones del local. Tanto la planificación de su estructura como la realización de la misma debe tener un tiempo determinado y establecido en el contrato. Por obra indeterminada, este contrato le expresa al trabajador que su trabajo será por cuantas obras tenga que realizar o elaborar, sujetándolo únicamente a la terminación de la o de las obras en concreto. A diferencia del anterior en el que el tiempo es fijo, en este caso lo que importa es la terminación de la obra. No importa si los trabajadores tardan en realizar la obra. Un ejemplo muy común es la reconstrucción de calles y banquetas de la ciudad, en donde no tienen una fecha de terminación como tal, sino hasta que estos estén arreglados, incluso si se tardan meses para terminarlos. Por temporada, en este contrato el trabajador presta sus servicios durante el tiempo que dure la temporada, por ejemplo la cosecha de caña, o otro ejemplo en el caso de una mujer embarazada. En el lapso en que se encuentra en incapacidad, se puede contratar a otra persona que reemplace las tareas que la mujer embarazada desempeñaba.
Hubo una ocasión en la que una empresa de telas en Tehuacán se encontraba contratando personal que solo trabajara en tiempo de fin de año, era en época de vacaciones de invierno, casi todo el mes de diciembre y finales de enero. La jornada laboral era de 9 a.m. a 9 p.m. y eventual. Este trabajo lo desarrolla el trabajador cuando así sea necesario por parte del patrón. Un ejemplo, un mecánico o un técnico en computación. En estos casos, una persona externa a la empresa es contratado por el patrón para realizar actividades que el personal desconoce del tema. Supóngase que en una máquina se tiene problemas con la electricidad constantemente, que puede afectar tanto a las instalaciones como al personal que labora. Entonces se decide contratar a alguien ajeno que sepa de estos temas y que pueda resolver. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente, según el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo. En el momento en que la persona firme el contrato, debe ser consciente de que en el mismo debe estar especificado el tiempo, los días, año y las horas en el que se estará laborando. Será de forma mutua, especificando también el o los días de descanso. Si tomara de ejemplo el contrato que firmé en mis prácticas del modelo dual en CONALEP, se establecieron 4 horas laborando en la empresa de 9 de la mañana a 1 de la tarde, a excepción del día viernes en el que debía asistir al plantel a rellenar el aprendizaje como un día normal de estudiante. Sin embargo, para ser más específicos en cuanto a los tiempos que se debe elaborar, continuamos con el siguiente tema en el que hablamos de jornada de trabajo. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo, según el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es una condición mínima, lo más elemental al momento de empezar a laborar. Es saber la duración del tiempo para prestar sus servicios como trabajador. Hay ocasiones en las que el trabajador no tiene una actividad certera para realizar en toda la jornada o que le sobre tiempo que lo permanezca inactivo. Pero si se encuentra en el lugar cumpliendo con sus horas de trabajo, entonces está cumpliendo con su jornada laboral. Se puede decir que el patrón y el trabajador deben estar en un mutuo acuerdo con el tiempo, teniendo en cuenta los tipos de jornada que existen en el país. Según el artículo 60 de la misma ley, existen 3 tipos de jornada. La jornada diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. Jornada nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. Jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 y media o más, se reputará jornada nocturna. Algún ejemplo de jornada diurna es como los que manejan algunos restaurantes, que puede ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sus actividades se especializan más en horarios matutinos porque hay gente que prefiere ir a desayunar y es por eso la jornada de estos servicios. Lo más común en una jornada nocturna pueden ser los veladores o guardias de seguridad que permanecen en la empresa o lugar por las noches, por ejemplo un guardia de un abarrote que permanece en ese local con un horario de 10 de la noche a 6 de la mañana resguardando el lugar. En una jornada mixta puede entrar un trabajador de una empresa maquilera que entra a trabajar a las 9 de la mañana y sale a comer a la 1 de la tarde, para luego regresar a las 3 de la tarde a continuar laborando y finalmente salir a las 6 y media de la tarde. La duración máxima de la jornada será 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta, según el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo. El tiempo estimado de acuerdo a la jornada en ocasiones no llega a cumplirse, sin embargo es lo ideal para el trabajador y es una base para que se regule la prestación de sus servicios. Por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso por lo menos con goce de salario íntegro, según el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. El día de descanso es obligatorio en cualquier trabajo y se debe pagar ese día. En una empresa textil, generalmente los trabajadores descansan el día domingo y laboran el sábado solo mediodía.
En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los de descanso semanal, según el artículo 70 de la Ley Federal del Trabajo. Hay casos en los que el negocio o empresa debe estar abierto todos los días, por lo que entre los trabajadores y el patrón llegan a una solución, que es descansar en diferentes días a sus trabajadores. Cuando estaba en un restaurante con una balosa, mis compañeros de trabajo y yo descansábamos en diferentes días. Mi día de descanso eran los jueves, algunos descansaban martes, pero no se podía descansar sábados ni domingos, ya que eran los días más fuertes de venta. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores, según el artículo 88 de la Ley Federal del Trabajo. En general, las personas que realizan un esfuerzo físico en el desempeño de sus actividades en la jornada laboral, su salario debe ser pagado semanalmente. Por ejemplo, un mesero que trabaja en un restaurante es un trabajo material porque se está expuesto físicamente en las actividades del día, maneja técnicas de venta, lleva platillos, por lo que su pago es Tiempo extra es el tema 1.7. Y bueno, vamos a hablar qué dice el artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo. Dice que las horas de trabajo, a que se refiere el artículo 65, se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Las horas del trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Eso dice el artículo 67. Y bueno, el tiempo extra son las horas trabajadas fuera del horario laboral establecido, que comprenden las 8 horas dependiendo del tipo de jornada. Esta puede ser nocturna, mixta, entre otras. Entonces, las horas de trabajo extra deberán ser pagadas un 100% más del salario, es decir, el doble del salario establecido por trabajar extra, fuera del horario laboral, como lo establece la ley. Cabe recalcar que al trabajar horas extra no se podrán exceder 3 horas diarias ni tampoco de 3 días consecutivos. Por dar un ejemplo, podemos decir que si trabajo de lunes a sábado, de lunes a miércoles podré trabajar 3 horas extra y este tiempo trabajado deberán pagarlo al doble de mi salario correspondiente. Si gano 40 pesos por hora, pues el doble serían 80, entonces deberían de pagarme 80 pesos por hora. Sin embargo, en nuestro México lindo y querido, hay muchos lugares, incluyendo empresas muy reconocidas, extranjeras también, que no cumplen con lo establecido en la ley. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Tehuacán, es muy común que a los trabajadores de las maquiladoras no les paguen como debe de ser por el tiempo extra que trabajan. Bien, ahora me gustaría hablar sobre los días de descanso, que es el tema 1.8. Y bueno, voy a leerles un poco de lo que dice la Ley Federal del Trabajo. El artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo dice que por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Esto es lo que dice el artículo 69. Artículo 70. En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deberán disfrutar de los días de descanso semanal. En los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Días domingo, ok. Artículo 71. Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Entonces, la ley establece y no se especifica los días de descanso que debe gozar un trabajador, ya que como ser humano o seres humanos necesitamos de una pausa, un descanso para poder relajarnos, recobrar energía, convivir con nuestros seres queridos, tener una vida social, etc, y así evitar que nuestra salud física y mental se vean afectadas. Del artículo 69 al 71, que fueron los que leí,
nos hablan que el trabajador debe al menos tener un día de descanso por cada 6 días trabajados con goce de sueldo y que de preferencia sean los días domingo. El trabajador tiene derecho a una prima dominical, también lo leía anteriormente, que es igual al 25% de su salario como lo establece la ley. Como dato, y por dar un ejemplo, para calcular la prima dominical tenemos que multiplicar el salario diario del trabajador por 0.25, es decir, el 25%. Por ejemplo, la jornada laboral de Juan es de martes a domingo. Descansa los días lunes. Si Juan tiene un sueldo mensual de 15,000 pesos, su salario diario es de 500 pesos. Esto, el salario diario, se obtiene al dividir el salario mensual entre 30. Entonces, Juan trabajó 4 domingos durante febrero y su pago se calcula de la siguiente manera. El salario mensual, 15,000, salario diario, 500, domingos trabajados, 4, prima dominical, que es el salario diario por 0.25, multiplicado nos da 125, entonces esos 125 los multiplicamos por los 4 domingos que trabajó y nos da como resultado 500. Por lo tanto, la prima dominical de Juan es de 500 pesos y entonces recibirá 15,500 correspondientes a ese mes. De esta manera podemos tener un panorama un poco más amplio y mejor explicado sobre la remuneración y la prima dominical. Vacaciones y días festivos, tema 1.9. Bueno, creo que este es uno de los temas que a lo mejor más nos interesa saber a profundidad para ver cómo los trabajadores sí tienen días festivos obligatorios que los establece la ley y por lo tanto pues tienen derecho a poder gozar de esos días de descanso. Y bueno, ahora voy a leerles un poquito sobre los días de descanso que establece la Ley Federal del Trabajo. Y dice, son días de descanso obligatorio el 1 de enero, el primer lunes de febrero con conmemoración del 5 de febrero, tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que determinen las leyes federales, locales, electorales en caso de elecciones ordinarias para ejecutar la jornada electoral. Esto según la Ley Federal del Trabajo, artículo 74. Entonces, estos días de descanso son obligatorios festivos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los trabajadores puedan celebrar y participar en estas festividades, evitando que su trabajo se vea comprometido y afectado. En caso de que sea necesario trabajar los días festivos, estos deberán ser remunerados. Según el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, dice que los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio. Un salario doble por el servicio prestado en ese día de descanso. Bueno, entonces, como ya lo había mencionado antes, si se elabora en un día festivo, tendrá que pagarse el doble del salario por trabajar en un día de descanso obligatorio. En muchas de las empresas aquí en México lindo y querido, esto no es respetado, pues tanto las empresas violan los derechos de los trabajadores y los trabajadores no reconocen sus derechos. Entonces, de esta manera, en las dos partes, trabajador y patrón, los trabajadores sin darse cuenta, pues aprovechan de ellos, de sus derechos y pues las empresas se ahorran dinero. En la capacitación y adiestramiento son conceptos totalmente diferentes, ya que capacitar implica preparar al trabajador para el desarrollo y desempeño de un trabajo distinto al que normalmente realiza y que por regla general es mejor retribuido. Por el otro lado, adiestramiento es mejorar y perfeccionar al trabajador en el desempeño del mismo trabajo que normalmente viene realizando.
Además, la capacitación y el adiestramiento tienen como objetivo actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad, preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de una nueva creación, prevenir riesgos de trabajo, incrementar la productividad y en general mejorar las aptitudes del trabajador. Al final de cuentas, algún tipo de estas formas debe estar presentes, ya que son necesarias para que el trabajador pueda hacer su trabajo sin ningún tipo de problema. Derecho de antigüedad, pago de prima. Ahora con este tema podremos averiguar el derecho que es otorgado por los años trabajados en una empresa. Los trabajadores de planta tienen como derecho, en cada empresa o establecimiento que se determine, la prima de antigüedad, que cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios independientemente de cualquier otra prestación que le corresponda. Para calcular la prima de antigüedad se deben de seguir los siguientes pasos: determinar el salario mensual y dividirlo entre 30 días laborales al mes, multiplicar el salario diario por los 12 días establecidos por la Ley Federal del Trabajo, tomar en cuenta que los 12 días de salario y multiplicarlos por la cantidad de años de servicio. El resultado será el monto correspondido por la prima de antigüedad. Un ejemplo sería que un salario mensual de 5,824 pesos mexicanos, entonces lo tendríamos que dividir entre 30. Nos daría un resultado de 194.13. Ahora lo multiplicaremos por los 12 días y nos daría 2.329.59 pesos. Eso sería la prima de antigüedad correspondiente a un año. Para continuar con este tema, vamos a hablar sobre las causas de modificación, suspensión y rescisión. Como hemos escuchado, la relación de trabajo puede implicar muchos derechos y obligaciones para ambas partes. Sin embargo, muchas veces pueden surgir situaciones que nos obliguen a suspender o rescindir de la relación laboral. Así que para explicar la suspensión de la relación laboral, vamos a consultar el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos dice que son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Fracción primera: la enfermedad contagiosa del trabajador. Segunda: la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Tercera: la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. Cuarta: el arresto del trabajador. Quinta: el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera de la misma Constitución. Sexta: la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, juntas de conciliación y arbitraje, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. Y séptima: la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. Pues bien, como podemos apreciar, las causas por las que se puede tener lugar la suspensión de la relación laboral están relacionadas principalmente con situaciones que no dependen por completo del trabajador. En nuestro país, la suspensión no suele llevarse como se establece en la ley, ya que en algunos casos y dependiendo de cómo sea la postura del patrón ante las situaciones anteriores, el trabajador puede verse afectado al momento de reincorporarse a su puesto de trabajo, ya que en esa puede notar que fueron desplazados a un nuevo puesto de trabajo por ausentarse. Algo importante a considerar es que la suspensión debe empezar a partir de la detección de la situación y terminar hasta la resolución de esta, así como no olvidar que el tiempo que dura la suspensión aún debe tomarse en cuenta para determinar la antigüedad del trabajador. Ahora bien, para evitar que el trabajador no se vea tan afectado por la suspensión de la relación laboral, la Ley Federal nos dice en su artículo 45 que el trabajador deberá regresar a su trabajo, fracción primera, en los casos de las fracciones primera, segunda, cuarta y séptima del artículo 42, al día siguiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión, y fracción segunda, en los casos de las fracciones tercera, quinta
y sexta del artículo 42 dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. Como podemos observar, la suspensión es un convenio para que la relación laboral no se vea afectada. Marcando una suspensión en la relación, el patrón no se ve conflictuado para pagar el trabajador, a pesar de no estar laborando, y al mismo tiempo el trabajador tiene la seguridad de que puede volver a su puesto de trabajo cuando termine la suspensión, siempre y cuando esté dentro del plazo acordado. La suspensión debería utilizarse cada vez que un trabajador pueda caer en alguna de las situaciones anteriores. Sin embargo, la realidad en el país es que no todas las empresas la aplican. Esto suele suceder, por ejemplo, en las fábricas. En este tipo de trabajos existe un sistema que siempre dará prioridad a su producción. Por lo tanto, cuando un trabajador debe ausentarse de su puesto y suspender la relación laboral por un tiempo determinado, es común que en esas sean movidos a otra área porque su puesto ya fue ocupado por otro trabajador. Las causas más comunes que suelen originar la suspensión laboral son las enfermedades contagiosas y las incapacidades. En el caso de las enfermedades, se debe realizar la suspensión, ya que la condición de salud del trabajador infectado puede poner en peligro la integridad del resto de los trabajadores. Esto también puede originar que tanto este como los demás trabajadores no puedan realizar correctamente su trabajo y dar paso a que surja algún accidente dentro de las instalaciones de la empresa. Y en el caso de las incapacidades, se utiliza debido a que la condición del trabajador puede agravarse si sigue laborando en la empresa, sobre todo cuando éste se desempeña como operario o en cualquier actividad de trabajo pesado. Pues bien, como observamos, también se contempla la prisión preventiva y el arresto del trabajador como causas de suspensión laboral. Como bien sabemos, actualmente la situación de seguridad en nuestro país es bastante deplorable, por lo que no es extraño que en algún momento el trabajador pueda quedar envuelto en una de estas situaciones. El trabajador, al encontrarse en prisión preventiva por actuar a favor del patrón, tiene derecho a que se le continúe pagando su sueldo, a pesar de estar en suspensión de la relación laboral. Sin embargo, si la razón es diferente, entonces el patrón no tiene la obligación de pagar los salarios caídos. Bien, ahora que conocemos las causas por las que se puede suspender una relación laboral, analicemos cuáles son los motivos por los cuales puede finalizarse. De acuerdo al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Fracción primera: engañarlo al trabajador o, en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que contribuyen al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carece. Estas causas de rescisión dejarán de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador. Fracción segunda: incurrir el trabajador durante sus labores en fallas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Fracción tercera: cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos anteriores enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altere la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. Fracción cuarta: cometer el trabajador fuera de servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo administrativo, alguno de los actos al que se refiere la fracción segunda, si son de tal manera graves que hagan imposibles el cumplimiento de la relación de trabajo. Fracción quinta: ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Fracción sexta: ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia, tal que sea la causa única del perjuicio. Fracción séptima: comprometer al trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Fracción octava: cometer al trabajador actos inmorales en el establecimiento o lugar de trabajo. Fracción novena:
revelar al trabajador los secretos de fábrica o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicios de la empresa. Fracción 10. Tener al trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. Fracción 11. Desobedecer al trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. Fracción 12. Negarse al trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Fracción 13. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista la prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. Fracción 14. La sentencia ejecutoria que interponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. Y, por último, fracción 15. Las análogas a las que establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en las que el trabajo se refiere. El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión. El aviso deberá realizarse en conocimiento del trabajador y en caso de que éste se negase a recibirlo, el patrón, dentro de los siguientes 5 días, a la fecha de rescisión, deberá hacerlo del conocimiento de la junta respectiva, proporcionando a esta el domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador. La falta de aviso al trabajador o a la junta por sí sola bastará para considerarse que el despido fue injustificado. La principal razón por la que se emite la Ley Federal del Trabajo es justamente regular situaciones extraordinarias entre patrón y trabajador. Sin embargo, como pudimos observar en el artículo anterior, a veces es necesario que el patrón rescinda de la relación laboral, debido a que el trabajador ha incurrido en alguna falta y esto hace difícil que el trabajador permanezca en su puesto. Actualmente, la búsqueda de empleo nos exige adquirir nuevos conocimientos que nos mantengan competitivos frente a otros profesionistas, por lo que es común encontrar trabajadores que mienten en su currículum al poner actitudes que realmente no poseen. De ser descubierto, el patrón tendrá derecho a rescindir de la relación laboral, así como en el caso de que el trabajador fuera aceptado por recomendación de alguien perteneciente a la empresa. Las faltas hacia el trabajo también es una causa para la rescisión. Es claro que si una empresa tiene muchos trabajadores, van a surgir desacuerdos entre ellos de vez en cuando. El verdadero problema surge cuando los trabajadores llevan el conflicto al punto de la agresión, porque no solo ponen en peligro su integridad, sino también la del resto de los trabajadores. Otro caso es cuando las discusiones entre el patrón y el trabajador llegan a tal punto que el trabajador agrede directamente al patrón, ya sea dentro o fuera del horario laboral. Por supuesto, ambos casos afectan tanto a los involucrados que la decisión de la relación laboral se vuelve casi inevitable. Cuando hablamos sobre las causas de rescisión, también debemos considerar que existen algunas en las que las acciones del trabajador no tienen que ser violentas para incurrir en una falta. Algunas de estas son la revelación de secretos de fabricación o de temas confidenciales de la empresa, la desobediencia a los superiores y la falta de honradez en el puesto de trabajo. Los secretos de fabricación suelen ser detalles que solo saben determinado número de personas en el proceso de fabricación, así como los trabajadores de confianza son quienes tienen acceso a datos confidenciales de la empresa. Por lo tanto, si la empresa se ve perjudicada por la revelación de cualquiera de estos datos a causa de un trabajador, el patrón puede rescindir de la relación laboral, debido a que se toma como abuso de confianza por parte del trabajador. Ahora bien, la desobediencia del trabajador, siempre y cuando no tenga justificación, será sancionada con la rescisión debido a que una de las obligaciones de los trabajadores es cumplir las indicaciones que vengan de sus superiores jerárquicos. Y por último, la falta de honradez es sancionada cuando se encuentra el responsable con el fin de evitar que esas actitudes no continúen y refrendan dicho delito. Es importante resaltar
que en ocasiones el trabajador puede no aceptar el aviso de la rescisión con el fin de prolongar el proceso. Sin embargo, es obligación del patrón avisar de la situación a la Junta de Conciliación para evitar que se vuelva un despido injustificado, ya que esto puede generar obligaciones del patrón hacia el trabajador que incurrieron en la falta correspondiente. Dicho lo anterior, hablemos ahora sobre las causas de terminación. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo. Fracción primera, el mutuo consentimiento de las partes. Segunda, la muerte del trabajador. Tercera, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. Cuarta, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifestada del trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo. Y quinta, los casos a los que se refiere el artículo 434. En el caso de la fracción cuarta del artículo anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o, de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que se le corresponden de acuerdo a las leyes. La terminación de la relación de trabajo suele originarse por situaciones de salud y contractual. Las principales son el mutuo consentimiento de ambas partes y la terminación de la obra. El mutuo consentimiento debe expresarse por escrito y en el caso de la terminación de la obra deberá estar estipulado en el contrato que generó la relación laboral. Existen casos que pueden ser un poco más delicados, como lo son la muerte del trabajador y la incapacidad física o mental del trabajador. La muerte del trabajador se incluye debido a que el trabajador puede fallecer tanto por accidentes dentro de la empresa, por situaciones riesgosas y ataques fuera del trabajo, por enfermedad o por causas naturales. Por lo tanto, con la muerte del trabajador, la relación se da por terminada. En el caso de la incapacidad física suele ser la más tomada en cuenta para terminar la relación laboral. Sin embargo, también es importante considerar si el trabajador posee alguna incapacidad mental que sea restrictiva para continuar laborando. Algunas incapacidades son el padecimiento de depresión, síndrome de burnout, entre otras. En el caso de las incapacidades mentales, el trabajador debe presentar un certificado médico que avale el diagnóstico. En ocasiones, el trabajador que sufre una incapacidad puede solicitar que en lugar de terminar la relación laboral, se le traslade a un puesto que se ajuste a su condición, en caso de que así lo desee. Muy bien, continuamos hablando ahora sobre el cálculo de indemnización y finiquito. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán, fracción primera, si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Fracción segunda. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Y fracción tercera. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de 3 meses de salario y en el de los salarios vencidos desde la fecha de despido hasta que se paguen las indemnizaciones. Pues como ya lo escuchamos, la forma de determinarse las indemnizaciones va a depender de la condición laboral del trabajador. Por ejemplo, un trabajador que estuvo 4 meses en un trabajo no va a tener la misma indemnización que un trabajador con 10 años en un puesto. Es por esto que el monto de indemnización va a depender del salario que percibía el trabajador cuando estaba laborando, los años de antigüedad que tenía el trabajador en la empresa, las percepciones que tenía el trabajador y si antes del despido hubo o no hubo un aumento de salario. Cuando se calcula la indemnización de un trabajador que cobraba un salario por semana, el cálculo se realiza entre 7 días, a pesar de que el trabajador laborara de 5 a 6 días. Esto debido a que por ley, el día de descanso del trabajador también debe pagarse.
y en el caso de que el trabajador cobre un salario por mes, entonces el cálculo deberá realizarse entre 30 días. Los cálculos anteriores se realizan para poder determinar cuál es el salario diario de un trabajador. Esto se conforma por la cantidad proporcional de las percepciones. Esta cantidad será utilizada para calcular la indemnización de acuerdo al caso correspondiente. Cabe resaltar que pueden existir casos en los que los salarios no sean fijos. Por lo tanto, en este caso es necesario considerar el promedio de percepciones que recibe el trabajador a lo largo de un mes y en base a esa cantidad determinar el salario diario. Ya que hemos hablado sobre la indemnización, continuemos ahora hablando del finiquito. El finiquito es un acto por el cual se da por cumplida y terminada la actuación de una persona física o moral que administra un negocio jurídico o ajeno. El finiquito debe cumplir lo siguiente. Lo primero es que debe hacerse por escrito firmado por ambas partes, patrón y trabajador y 2 testigos de asistencia, haciendo constar la fecha. Lo segundo es no debe contener renuncia a ninguno de los derechos que a favor del trabajador establece la Constitución en la fracción 27 del artículo 123 y su legislación complementaria. La tercera es que debe contener la relación detallada y por separado de todos y cada uno de los conceptos, derechos, prestaciones e importes que correspondan al trabajador con señalamiento del periodo que comprende cada uno, especificando su salario, su antigüedad, aguinaldo, vacaciones, primas, teniendo tiempo extra, entre otros. Y por último, que comprendan la relación contenida en el convenio de referencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, como observamos, la indemnización y un finiquito no es lo mismo. Mientras que una indemnización es una obligación que adquiere el patrón por despedir a un trabajador a expensas de este, el finiquito es un documento en el que se registran las percepciones, la caja de ahorro y los deudores diversos a favor del trabajador. Este documento se llena cuando termina la relación laboral. Aquí debe establecerse a detalle la relación laboral para facilitar el cálculo del finiquito. Y a su vez, debe tomarse en cuenta de que en el caso del finiquito, no importará si el trabajador fue despedido o se dio de baja de manera voluntaria, ya que cual sea el caso, tiene derecho a recibir lo equivalente de sus prestaciones de ley y aquellas que brinden la empresa, como la caja de ahorro, la ayuda para alimentos, los vales de despensa y los bonos de productividad y asistencia. Cabe resaltar que el trabajador no tiene por qué rechazar alguno de sus derechos para recibir su finiquito, por lo cual también debe incluir en el documento la firma de 2 testigos que avalen que tanto el patrón como el trabajador estuvieron de acuerdo en firmar el documento. En los cálculos del finiquito encontramos el sueldo mensual y el pago de vacaciones pendientes. Para calcular el sueldo, debemos dividir el salario bruto entre los 30 días del mes y al resultado le multiplicamos el número de días trabajados para obtener el salario correspondiente. En el caso de las vacaciones pendientes, debemos obtener el número de días que corresponden a los años de antigüedad del trabajador y verificar el número de días de vacaciones que están pendientes. Ahora me gustaría hablarles sobre el derecho de preferencia, ascenso e invenciones. Estos derechos están regulados por la Ley Federal del Trabajo y buscan proteger los intereses de los trabajadores y promover la estabilidad laboral. Comenzamos con los derechos de preferencia, que se refiere a la prioridad que tienen los trabajadores para ser promovidos o recontratados en su empleo actual o empleos similares dentro de la misma empresa. En ascenso es un proceso mediante el cual un empleado es promovido a una posición de mayor responsabilidad y de mayor jerarquía dentro de la empresa. Los ascensos suelen ser basados en el desempeño, la experiencia y la capacitación del empleado. Y por último, las invenciones están protegidas por la Ley de Propiedad Industrial. Esta ley establece que las invenciones pueden ser patentadas para proteger los derechos de propiedad intelectual dentro de los inventores. Estos 3 apartados son de gran ayuda para comprender cómo funcionan las mejoras de nuestros puestos de trabajo y en proteger nuestras invenciones dentro de la entidad. 1.16 Trabajo de mujeres y menores derechos. Según en el libro de Livia, el varón y la mujer son iguales ante la ley. De ahí se desprenden excepciones para desarrollar trabajos durante su embarazo.
diciendo que durante este estado, estas no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestión. Bueno, el trabajo de las mujeres desde ya hace mucho tiempo había sido menospreciado, al igual que como muchos otros. Sus jornadas laborales eran muy extensas, inclusive aguantaban cualquier tipo de maltrato, hasta acoso por parte de sus jefes o hasta de los compañeros de trabajo. Y no digo esto, que hasta la fecha exista eso, pero al menos ya existen leyes que protegen a todas las mujeres trabajadoras y me alegra. Y todo esto es gracias a aquellas mujeres que hicieron una huelga hasta obtener resultados. Realmente, ya que se puede hacer justicia para aquellas mujeres que son maltratadas o explotadas laboralmente. Según en el libro de Livia Reyes, menciona sobre los trabajos de los menores. El trabajo de los mayores de 14 años y menores de 16 queda sujeto a vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo. Bueno, para adentrarnos más sobre este tema, quisiera hacer una mención importante sobre que la máxima jornada laboral para los menores es de 6 horas diarias, al igual que a su vez deben ser divididas en 3 horas con 1 hora de descanso. Me imagino que esto debe ser que si al menor estudia, pueda y tenga tiempo para ir a la escuela. Pero pues no creo que sea como de mucha ayuda. Para mí es más razonable que pues un menor no deba trabajar. Pero pues esto depende de los padres. Y sinceramente en lo personal tengo muchísimo de qué hablar sobre este tema, ya que en el municipio en el que vivo yo conozco a varios menores que son explotados laboralmente, ya que la mayoría de niños trabajan como albañiles y este tipo de trabajo es muy pesado, al igual que es un trabajo que les afecta en su desarrollo y trabajan las mismas horas de trabajo que las de un adulto. No lo sé cuál sea la razón exacta por la cual lo hacen, no, pero se me hace algo muy grave esto. Me hace pensar que sus papás no toman conciencia de que les están haciendo un mal a sus hijos, y no solo eso, sino también que las personas que contratan al menor, para ellos es mejor ya que les pagan menos por ser menores, pero trabajan igual que un adulto. Y yo sé que hay muchos más lugares que explotan más a los niños y espero que hayan más leyes que protejan el derecho de los menores. 1.17. Trabajadores de confianza. Según en el libro de Livia Reyes, menciona que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Pues pensando un poco sobre esto, en mi opinión, pienso que un trabajador de confianza debe ser aquella persona que ha empezado desde un rango abajo dentro de la empresa y que poco a poco ha demostrado ser una persona capaz y eficiente para ser un trabajador de confianza, ya que este trabajador tomará un mando muy importante como el del jefe mayor. Puede ser de un gerente general o incluso hasta el contador de una empresa, ya que esta persona conocerá absolutamente todos los movimientos que se hagan. Se me hace algo muy interesante un puesto así, porque traerá muchos beneficios, pero como así hay más derechos, también hay más restricciones que este trabajador tendrá, que los trabajadores normales pues no tienen, como lo que es, estos no formarán parte de huelgas o sindicatos, al igual que no tendrán derechos de una indemnización. Pobre de ellos, pensándolo bien, no les conviene ser un trabajador de confianza. Bien, después de haber hablado y explicado con detalle cada uno de los temas y puntos de vista por cada participante de este podcast, nos quedamos con la idea que este tema de las relaciones individuales de trabajo es muy importante porque nos ha ayudado más a conocer las experiencias laborales y cada que tengamos la sensación de que se están violando nuestras leyes, tengamos con qué defendernos. Aún sabiendo que existen leyes, sabemos que han sido pisoteadas y que miles de leyes se han incumplido. Pero gracias a este podcast podemos tomar conciencia de qué derechos, al igual obligaciones,
tiene un patrón y un trabajador, cuántas jornadas de trabajo existen y de cuántas horas equivale cada una, y que si al día de mañana nos tocara estar en el papel del patrón, sepamos cómo actuar y cómo desempeñar la actividad prestada de un trabajador, y no ser corruptos, aunque eso nadie lo evite. Y de la misma forma, si fuéramos empleados, saber cómo defendernos y ver si están abusando de nuestros derechos, como las horas de trabajo, el tiempo extra, los días de descanso y entre otras cosas más. Ahora hagamos a un lado a los patrones y a los trabajadores. Aquí en México hemos visto la gran cantidad de niños trabajando desde una edad muy chica y la cantidad mínima que se les paga. Y dentro de la Ley Federal de Trabajo recalca muy bien que los niños no deberían de trabajar y hacer a un lado los estudios. Pero como los mencioné anteriormente, hay mucha explotación de niños, sobre todo en las maquiladoras o en alguna actividad de campo. Hemos vivido miles de experiencias y a mi parecer es para que esas experiencias las tomemos como ejemplo y luchemos por mejorar nuestro país. Una experiencia que tuve y pude relacionarlo con este tema es que cuando trabajaba a tiempo completo de un horario de 9 a.m. a 9 p.m., cumplía con 12 horas en una tienda. En su momento yo sentía que ganaba bien, con un sueldo de 1,000 pesos a la semana. Pero ahora estudiando y escuchando este tema, puedo darme cuenta que me pagaban muy poco. Y a pesar de que me pagaban muy poco, la patronal local nos mandaba por mandados muy fuera de lo que era el trabajo. Por ejemplo, a comprar su verdura, cosas que necesitaba para su cena y por su maquillaje, e incluso nos mandaba con una cierta cantidad grande a depositarlo al banco. Y todas estas actividades las realizaba sola. Aquella doña no tomaba en cuenta los riesgos que podíamos enfrentar al ir por sus mandados. Al menos es lo que yo vi en el tiempo que trabajé con ella, ya que una empleada más le preguntó que si a una de nosotras nos llegara a pasar algo y llegara a reclamar a nuestros papás, ¿qué diría? Lo que contestó fue, les diría a sus papás que se fueron con el novio. También lo viví en una ocasión donde habían abierto otro local de ropa y un muchacho nos quería quitar el dinero, pero logramos impedir eso. Y cuando la dueña supo, ella junto con su esposo quisieron pagar nuestro silencio con 50 pesos. En ese momento lo aceptamos porque para nosotros 50 pesos era muchísimo. Pero si en ese momento conociéramos sobre estos temas, realmente sabría con más delicadeza la forma en cómo actuar ante esa situación. Y tal vez la respuesta era renunciar y no seguir un día más en ese lugar. Y por eso puedo decir que estudiando estos temas se puede aprender infinidades de cosas buenas, para que más adelante en un trabajo, ya seamos empleados o patrones, actuemos de la manera correcta. Por último, mis agradecimientos a cada uno de mis compañeros, que sin ellos no hubiéramos podido lograr este podcast, porque son de mucha importancia cada uno de sus puntos de vista. Espero más adelante seguir trabajando con ellos y seguir compartiéndoles a cada uno de nuestros oyentes nuestro punto de vista de cada tema, y así impactarlos y tenerlos entretenidos con lo que se menciona y con lo que vendrá más adelante en este canal. Pues bien, durante la elaboración de este podcast, pueden notar que en la práctica hay algunas cosas que se cumplen y cosas que no. Después de escuchar este podcast, estoy seguro que muchos habrán pensado en algún caso en el que los derechos de alguna de las partes fueron violados. Pero puede que sean más las personas que se han encontrado en esta situación, al menos una vez en su vida laboral. Pienso que es importante conocer estos temas porque todos en algún momento nos vemos involucrados en una relación laboral, ya sea como patrón o como trabajador. Por lo tanto, conocer cuáles son nuestras obligaciones y derechos correspondientes, según la ley, puede ayudarnos a mejorar nuestra condición laboral actual. En nuestro país es muy común encontrar casos en que solo se defienden los derechos de los trabajadores, sin indagar más en la situación. Esto lo menciono debido a que hay ocasiones que las acciones que se toman contra el trabajador es porque ha incumplido con sus obligaciones, así que las acciones que el patrón toma no siempre son injustificadas. De igual manera, esto ocurre cuando también
el patrón incurre en una falta y por miedo a ser despedidos o por el desconocimiento, los trabajadores prefieren guardar silencio y dejar pasar lo sucedido en vez de denunciarlo. Debido a que el ámbito laboral es una realidad para casi todos los mexicanos, no sería mala idea hacer una verdadera comparación entre lo que dice la ley y lo que realmente pasa al momento de elaborar. Esto con el fin de observar qué tan cerca o lejos estamos de la relación laboral que contempla la ley. Tristemente, al analizar la información que reunimos, quedó muy evidente que en la práctica el manejo de la relación laboral está muy alejada de la que se esperaba. Entre las irregularidades más importantes que encontramos son las siguientes. En algunos lugares no pagan el tiempo extra que labora el trabajador. En algunas empresas no se paga el día de descanso, con la excusa de que en ese día el trabajador no está laborando. Y a veces la infraestructura es inestable o no cuenta con un mantenimiento adecuado. Esto puede poner en peligro a todos los presentes en la empresa y terminar generando accidentes que pudieran ser prevenidos. Un punto que yo creo que es importante decir es que el Estado y las oficinas correspondientes deberían llevar a cabo una investigación para conocer la situación tanto de los trabajadores como de los patrones. Seguramente ustedes habrán notado, por ejemplo, que el salario mínimo ha aumentado, así como los días de las vacaciones correspondientes para cada año de antigüedad. A pesar de que esto suene muy bien para los trabajadores, para los patrones no es así. El aumento de salario y de vacaciones representa un gasto no contemplado por la empresa, y debido a que la empresa no recibe concesiones por parte del gobierno, la empresa puede llegar a optar por comenzar a despedir trabajadores para volver a equilibrar sus gastos generales. Así que en este caso, aunque el salario aumente, esto no quiere decir que las condiciones de los trabajadores mejoren también. Para terminar, quiero resaltar que en nuestra formación educativa deberían reforzarse las nociones sobre las leyes. Si bien no todas las consultaremos con frecuencia, saber sobre ellas puede guiarnos para saber dónde buscar y así tener cómo defendernos cuando la situación se presente. También debemos tener presente que en las relaciones de trabajo siempre existirá inconformidad entre las partes, ya sea porque los trabajadores incumplan con su trabajo en algún momento o porque el patrón comienza a incumplir con sus obligaciones, como no abonar los fondos de los trabajadores, no pagar los salarios, entre otras cosas. En ambos casos, si las dos partes no se ponen de acuerdo, entonces los problemas seguirían ahí. Después de realizar este podcast, me he dado cuenta que hay muchas cosas que cambian en la vida diaria y las cuales no dejan a las personas avanzar a veces en sus puestos de trabajo. Así que considero que tratar estos temas también da paso a la reflexión personal. Muchas gracias a todas aquellas personas que se quedaron hasta el final. Espero que les hayamos ayudado con la información que les brindamos. En este episodio tratamos o englobamos distintos temas que es de gran importancia que nosotros conozcamos. El poder profundizar un poco más de lleno en estos temas es de gran utilidad y el poder comprenderlos para poder aplicarlos en diferentes situaciones dentro de nuestra vida laboral. Saber cuál es la duración del contrato, el que existen diferentes tipos de contrato y cómo los podemos identificar. Saber si nuestro contrato es por obra determinada o contrato permanente. Saber si nuestro empleo solo será de manera temporal o permanente. El saber nuestros derechos, como son los de preferencia, como ya lo vimos, son 3. El primero es el de la razón de nacionalidad, que su principal función es el de encontrar igualdad laboral, es decir, que todos tengamos la oportunidad de poder tener un empleo sin que nuestra nacionalidad sea algún impedimento para poder conseguir dicho empleo. Como segunda tenemos la razón de antigüedad. Este derecho de preferencia es el que se le otorga al trabajador sobre quien nunca ha laborado en dicha empresa para solicitar una vacante en el mismo lugar donde antes labora, siempre y cuando su desempeño dentro de la misma haya sido de calidad. Como tercero tenemos los que son por razón de necesidad, que su principal función es el de poder dar de cierta manera una ventaja o prioridad a las personas que se le note más la necesidad por el trabajo que el resto. Aunque esto sea un tanto injusto para los demás solicitantes del trabajo, ya que puede ser que haya solicitantes más capacitados para dicha labor,
Por último, dentro de estos derechos de preferencia se encuentran por los estatus de sindicalización. Este derecho da preferencia no está disponible para todos los trabajadores, ya que se desglosan para los que tienen contratos colectivos, es decir, que tienen un sindicato que los avale. Estos cuentan con cláusulas en las que pueden ver las condiciones de trabajo y no solo eso. Dentro de las mismas también se encuentran las cláusulas en las que se estipulan que existen preferencia para las vacantes a los familiares de los trabajadores que ya laboren dentro de la misma. También tocamos temas que causan mucho revuelo, como lo son los tipos de invenciones y cuáles son los derechos que se adquieren dentro de estas. Las que son bajo contrato, que no suelen ser tan comunes, ya que al ser la empresa la que proporciona todo el material entre las cosas, la empresa corre los gastos para lograr que el trabajador realice el invento. La propia empresa se adueña y se lleva todos los créditos que puede tener la invención y el trabajador solo consigue su mismo pago. Como segundo tenemos las invenciones en el trabajo, que son muy parecidas a las invenciones bajo contrato, con la diferencia que en estas, a pesar de que la empresa de igual manera se lleva el crédito de la invención por haberse realizado dentro de las instalaciones con las máquinas de la misma, este tipo de invenciones en el trabajo otorga el derecho al trabajador a que se le entregue una cantidad de manera compensatoria. Y por último, las invenciones libres. En estas las empresas se nos lleva los créditos de invención, como suele pasar con las dos anteriores, ya que la empresa no tiene nada que ver con la invención, ya que es ajena al interés de dicha empresa, y como quien la creó fue el trabajador, todo el crédito va de lleno a él. Nos dice que él establece el quien rige la atribución de los derechos, como lo son el nombre, de quién y para quién se usará. Es la Ley Federal del Trabajo, se regirá de acuerdo a las normas. La persona que creó la invención tiene derecho de que su empresa aparezca como el principal autor de la misma. En estas también se mencionan las normas que rigen las invenciones. Nos dice que los que tienen derecho a la propiedad de dicha invención son las personas que la crearon, pero que de cierta manera el patrón también tiene derecho preferente al uso exclusivo o a la adquisición de la misma. Uno de los temas de los que hablamos son derechos de mujeres y menores, que a pesar de ser los más conocidos, esto no está nada mal el poder seguir informándonos sobre las funciones de los derechos. Estas son normas, algunas de estas se enfocan en la salud, educación, dignidad y desarrollo, y en el caso de las mujeres también se les da derecho a la protección de la maternidad, el proteger la integridad de la mujer y la del bebé. El artículo 4 de la Constitución nos dice que la mujer y el hombre son iguales, de tal manera que tienen los mismos derechos y deben ser tratados sin distinción alguna. La ley nos menciona que existen leyes para sancionar los problemas como lo son la desigualdad, y que también existen una base para la regulación de la igualdad, que lo único que se quiere al buscar la igualdad laboral es que las mujeres y hombres trabajadores tengan las mismas oportunidades para ascender laboralmente, que el hecho de que una mujer sea madre no quiere decir que le quiten todas las oportunidades, tanto para ascender como para conseguir el trabajo. Existen diferentes artículos en los que prohíben una empresa el hecho de discriminar y negar las vacantes de un trabajo solo por su sexo o la edad del solicitante. Otros donde se estipula todos los derechos que tiene la mujer desde el momento que decide ser mamá. En pocas palabras, busca la protección de maternidad. También se nos menciona que dentro del lapso de lactancia la trabajadora tendrá derecho a 2 recesos a lo largo del día, de 30 minutos para poder alimentar a su bebé. También que la empresa debe encontrar un lugar específico para que la trabajadora pueda alimentar a su hijo. Tomando en cuenta los derechos que tiene un menor de edad, que la jornada diaria que puede tener una adolescente de 15 y 16 años es de 6 horas como máximo. Tal jornada se tendrá que repartir en 2 tiempos, que son de 3 horas, y teniendo en cuenta que deberá tener un descanso o receso de 1 hora como mínimo. El derecho que tienen para percibir su salario completo en tiempo y forma, el que no debe de haber ninguna diferencia de salarios entre trabajadores cuando desempeñan la misma labor, entre otros.
Agradecemos su existencia y los esperamos en el próximo episodio. Después de haber leído y comprendido cada tema, nos damos cuenta que el derecho laboral es de suma importancia y de gran ayuda, ya que nos ayudará a tener herramientas para nuestro beneficio como trabajadores. Los salarios son una parte esencial de nuestra vida, ya que afecta directamente nuestra calidad de vida, nuestra capacidad para satisfacer nuestras necesidades básicas y el bienestar en general. Eso se puede reflejar en las jornadas laborales de 48 horas semanales que son repartidas en 8 horas cada día en la semana, aunque hay 3 tipos de jornadas. Aunque como conocemos, en México esto puede ser incluso más horas, y tendremos que reconocer esta acción como tiempo extra, y tiene que ser pagadas. A la vez tendremos nuestro día de descanso por semana, y este tiene que ser pagado. También de tener nuestras vacaciones pagadas, y en México tenemos nuestros días festivos. Los más reconocidos son el Año Nuevo, la Independencia y la Revolución Mexicana, entre otros. La capacitación y el adiestramiento son de importancia, ya que el trabajador obtendrá su forma de trabajar de una manera óptima y no tendrá ningún problema cuando le esté efectuando, ni mucho menos en un futuro. Con la relación con los años trabajados dentro de la empresa, serán considerados como años de antigüedad. Es un derecho que tiene sus beneficios con su prima de antigüedad y a la vez los años transcurridos, para obtener la oportunidad de tener preferencias y un posible ascenso, ya que el trabajador dio a la disposición su desempeño durante varios años. También tenemos conocimiento sobre la suspensión y la rescisión. La suspensión puede ser médica o disciplinaria y la rescisión de un contrato se debe al despido, que se divide en 3 formas: injustificado, que tiene que ver con las leyes; en injustificado, cuando no hay fundamentos para despedir a un trabajador; y por último en mutuo, donde ambas partes están de acuerdo con la decisión. El trabajo de mujeres y menores en México se rige por leyes y regulaciones específicas para proteger sus derechos y garantizar condiciones laborales justas y seguras. Los empleadores y empleados deben reconocer y cumplir estas normas para garantizar que las mujeres y los menores mexicanos trabajen en condiciones seguras y justas y respeten sus derechos básicos. Los trabajadores de confianza en México son empleados que desempeñan un rol de confianza y responsabilidad en una empresa u organización. Estos empleados suelen estar involucrados en la toma de decisiones, la gestión de personal y funciones relativamente de seguridad y confidencialidad corporativa. A diferencia de otros empleos, los empleados de confianza no tienen derechos a afiliarse a un sindicato y en ocasiones pueden estar sujetos a diferentes condiciones laborales. Su empleo y sus condiciones de trabajo se basan en la confianza y su relación especial con su empleador. Vale la pena señalar que la definición y regulación exacta de un empleado confiable puede variar según las leyes laborales mexicanas y los contratos individuales entre empleadores y empleados. En general, estos son los aspectos básicos del derecho laboral mexicano. Es importante tener en cuenta que los términos y la información específica pueden variar según la ley aplicable y los contratos de trabajo individual, ya que estos pueden variar, pero no significa que los derechos de los trabajadores sean vulnerables. Por último, quiero destacar las gracias a mis compañeros por el apoyo del desarrollo del guión y el gran conocimiento que tiene cada uno. Espero seguir dando lo mejor de mí. Fue un gusto poder haber trabajado con ellos. En el transcurso de la elaboración de este podcast fue realmente interesante saber cada uno de los temas. Si bien aún nos falta experiencia en el ámbito laboral, el reconocer lo esencial como lo es el salario, como este tiene que tener las deducciones necesarias y lo importante que es un contrato, y más si se tiene por escrito. En su tiempo, recordando mis épocas en preparatoria, recuerdo cuando firmé el contrato del modelo dual con la empresa. A decir verdad, nunca leí del todo el contrato y solo firmé porque ese día llevaba prisa, por lo que nunca estuve del todo enterada de mis derechos en ese modelo. Inclusive permitía alguna que otra incoherencia por parte de la empresa. Sin embargo, si hubiera sabido todo lo aprendido hoy en este podcast, tal vez mi desempeño con los trabajadores de la empresa hubiera sido distinto. Debemos estar conscientes de nuestros derechos y obligaciones, tanto como trabajadores o patrones. En ocasiones, estos son aplastados. Miles de experiencias hay en el país en el que trabajadores desconocen siquiera lo que es un día de descanso. Y esto es debido a la necesidad que hay en el país.
como incluso hay empresas que no tienen asegurados a sus trabajadores y no les dan siquiera las condiciones adecuadas para laborar. Recuerdo que en esa misma empresa que mencioné antes, trabajadores que llevaban años laborando en esa empresa, hablando de unos 13 años como mínimo, no tenían siquiera un contrato bien elaborado y a mi parecer es gravísimo porque, como comentaba anteriormente, ¿cómo demuestras que estás laborando en esa empresa? Sin embargo, en este podcast descubrimos que hay diferentes tipos de contrato por tiempo determinado, indeterminado y de ahí derivándose por los de hora determinada, hora indeterminada, eventual o por temporada. Pero cada una tiene su aspecto que la hace diferente de las demás. ¿Realmente hay personas que siguen su jornada laboral al pie de la letra? Tal vez, pero no todos. Hay trabajadores que exceden las horas establecidas sin paga extra. Un ejemplo más completo que puede dar es en el área de los restaurantes, ya que es el área donde estoy más familiarizada. En ocasiones hay meseros que exceden sus horas de trabajo debido a que en sus acuerdos con la empresa establecieron que el mesero termina su jornada laboral cuando termina de atender a su último cliente, siendo así que si un cliente termina de consumir en ese restaurante hasta las 2 de la mañana, el mesero debe estar con el cliente hasta esa hora. También la capacitación es fundamental en el momento de entrar a una empresa y deben ser pagadas, aunque hay empresas que no las pagan. Hay veces en las que no se da capacitación al trabajador y se espera que éste se desenvuelva rápidamente. Es un problema que las empresas deben ir mejorando. El trabajo infantil también es un problema en el país y que la Ley Federal del Trabajo lo tome en cuenta es un buen avance, aunque también en ocasiones no lleven a cabo la ley. Recuerdo que por cada lugar que trabajé mínimo había 2 menores de edad, hablamos de diferentes lugares. Agradezco a los oyentes del canal que están una vez más apoyándonos, a mis compañeros con los que estoy compartiendo este medio. Es una nueva temporada y si esta unidad les pareció interesante, los invitamos al siguiente que será más impactante todavía. El estudio de esta unidad ha sido algo rápido, pero los subtemas mencionados muy importantes, porque aún como estudiantes, sin una actividad empresarial formal, trabajo formal, en donde percibamos algún salario y prestaciones de ley, nosotros podemos prevenirnos y aprender. Pues según una investigación que hice hace algunos años, solo 2 de cada 100 personas conocen sus derechos como trabajadores. Esto nos habla de que existen personas que pueden estar viviendo en explotación total en su trabajo y pudiera ser que no les pagaran el mínimo de salario como lo establece la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salario Mínimo, prestaciones de ley, pago de horas extra, días de descanso o al menos un día de descanso para rendir correctamente, entre otras cosas. Muchas personas son las que sufren este abuso y en su mayoría es porque no tienen conocimiento de. Entonces, el conocimiento adquirido lo podemos aplicar para ayudar a alguien más, orientar, más que nada. Claro, no somos abogados, pero no por nada estudiamos derecho laboral. De esta manera, como lo mencioné anteriormente, todo este contenido es de gran ayuda. Pues si comenzamos a trabajar, nosotros ya conocemos nuestros derechos y al menos podremos evitar que estos sean violados. Tengo algunos conocidos que no tienen idea de que los trabajadores o empleados tienen derechos, así como por el simple hecho de ser un humano, me sorprende que por lo menos no conozcan uno y que no tengan conocimiento de las prestaciones de ley. Lamentablemente, pero eso es muy común. La mayoría de esos conocidos trabajan en maquiladoras y no cuentan con seguridad social y si por algún motivo llegan tarde, no acabaron a tiempo, etc., descuentan una cierta cantidad de su nómina para compensar lo sucedido. Conozco otro caso de una amiga en una tienda departamental. No tenía día de descanso ni por lo menos un día, el día domingo, como lo establece la ley, y que por lo menos le pagaran las horas extra, aún siendo reconocida esta empresa a nivel nacional, pues más que nada nos da a entender que violaba sus derechos como trabajador. Si hacemos un estudio de cuántas personas han sido explotadas laboralmente, creo que obtendremos una gran cantidad de personas a las cuales les violaron sus derechos, tal vez por falta de conocimiento, por amenazas, también por el tipo de contrato
etc. Es un error decir que la esclavitud ya no existe, que eso fue hace más de 100 años, sin embargo, sigue existiendo, sí, sigue existiendo. Evidentemente no de las mismas formas que hace 100 años, así como todo ha evolucionado, también la esclavitud se modernizó y algunos de los ejemplos antes mencionados pueden referirse a este término, tal vez no tan aparentemente graves, pero aún así se violan los derechos. Si existen leyes, o si existen las leyes, es porque tienen un propósito. Se crearon con el fin de cumplir algún objetivo, el cual es que todos podamos vivir en armonía. Con esta se regula la convivencia para que vivamos en una sociedad sin conflictos. Estas nos dicen qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no, y qué sucede si llegásemos a violarlas o incumplirlas, y de igual manera el derecho laboral y cada uno de los artículos y fracciones que componen a esta ley son para regular la convivencia entre el trabajador y el patrón, estableciendo ciertas condiciones pero a su vez beneficios para el trabajador. En pocas palabras, es un ganar-ganar para ambos. Sin embargo, es una realidad que al menos aquí en México, los derechos de muchos de los trabajadores no sean respetados y aún peor, no saben que como trabajadores, como empleados, también tienen derechos. La retribución justa a los colaboradores, trabajadores o empleados, respecto a sus derechos, significa mucho más que apegarse a la ley. Brinda a los colaboradores seguridad, percepción de un buen ambiente laboral y la motivación para ser más productivos. Si esto se aplicara realmente en México, creo que tendría un crecimiento enorme, al igual que el desempleo ya no sería un problema. Amigos, fue un gusto haber compartido con ustedes este tiempo. Esperamos que cada uno de los temas que hablamos en este podcast hayan sido de su agrado y sobre todo de gran ayuda. Mi nombre es Ana Karen Ledesma, la voz guía de este podcast. Nosotros somos Derecho por lo Chueco. Hasta la próxima.